Para algo de enfermedad renal crónica, más o menos vamos a enfocarnos a una pregunta muy importante que considero de que todavía, a pesar de que es una pregunta antigua, se sigue manteniendo como tal, porque la epidemiología de la enfermedad renal crónica no ha cambiado mucho en sí. Incluso la prevalencia y la causa de la enfermedad renal siguen manteniéndose a lo largo de los años, y yo pienso que va a seguir por bastante tiempo porque es una de las enfermedades más prevalentes que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en esa condición, vamos a mencionar de que a pesar de los últimos avances en el control de las enfermedades, ¿se escucha o quiere que hable más fuerte? Sí, ¿no? Ya. A pesar del avance del control de las enfermedades, la causa más frecuente de insuficiencia renal es hipertensión, diabetes, hemorroiditis, tenía poliquístico de avanzada. Diabetes, ¿no? O sea, actualmente la enfermedad renal crónica está incrementándose en prevalencia, y eso es porque actualmente existen terapias que están haciendo de que tal vez el paciente sobreviva un poco más que cuando no tuvieran algún tratamiento, ¿no? Y en el caso de la diabetes, pues está avanzando bastante porque hay actualmente nuevos fármacos. Si nosotros hablamos de metformina y glibenclamida, son los fármacos antiguos que utilizamos para diabetes. Pero actualmente están saliendo nuevos fármacos que están aumentando tal vez la población de pacientes diabéticos y por consiguiente aumentando la población de enfermos renales crónicos, ¿no? Lamentablemente es una enfermedad que está creciendo, es la pandemia de este año, bueno, de estos años, ¿no? Y sí, la diabetes está matando más gente que el COVID, ¿no? Así que hay que controlarse bastante. Entonces, dentro de la enfermedad renal crónica es una de las enfermedades que afecta más o menos entre el 8 al 16% de la población mundial. O sea, casi el 10% en promedio de la población diabética, perdón, de la población mundial está con insuficiencia renal crónica en diferentes grados, ¿no? Casi más de 800 millones de personas están afectadas, y estos son datos recientes hasta el 2017 nada más. Y es más prevalente, lamentablemente, en países con ingresos bajos a medianos, comparados con los altos. Por eso que la enfermedad renal crónica es la enfermedad de pobreza. Y nosotros somos un país pobre, por excelencia. Entonces, por ende, vamos a tener más cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica y vamos a enfrentarnos a esto en los siguientes años. Globalmente es atribuido a diabetes e hipertensión, pero existen otras causas como las glomerulopatías, que poco se conoce acá porque no biopsiamos, y eso es un error por un nefrólogo no biopsiar, porque podemos encontrar muchas cosas que tal vez no imaginamos, ¿no? Por eso los del grupo de rotación, ya les he dicho, proteinuria más de 3.5 se biopsia sí o sí, para saber qué hay, y hemos hecho varias biopsias. Infecciones que están aumentando, exposiciones medioambientales como la contaminación aérea, las herbolarias o incluso los pesticidas. No sé si han encontrado o han visto una nefropatía que se llama la nefropatía mesoamericana, que aparentemente se da en la población que se encuentra pues a la mitad del continente americano, en este caso México, Guatemala, Nicaragua, esa zona, y es porque está cerca del cinturón del fuego, el cinturón de la línea ecuatorial, que es una zona donde está pues expuesta a contaminación, no contaminación, sino a una exposición de calor muy alta. Entonces, ¿qué hacen los pobladores? La mayoría pues vive de trabajo, pues, como por ejemplo agrícola y entre otros, ¿no? Entonces se van a la chacra, expuestos al sol, no toman ni ingieren líquidos, pacientes que tienen deshidratación crónica y a la larga hacen insuficiencia renal. Y es lo que sucede también acá. Pacientes que se van a la chacra, están todo el día, chachan su coca, su caña, no sienten hambre y no reciben una gota de agua. Más expuestos a la radiación solar y a la contaminación térmica, los pacientes hacen deshidratación crónica y hacen enfermedad crónica, ¿no? Ustedes van a encontrar cuando ven estos grupos pacientes que tienen ya falla renal crónica. Incluso el uso de pesticidas actualmente está mencionado, de que es una causa incluso de enfermedad renal crónica por absorción dérmica. El hecho de que solamente estén en contacto, la absorción de eso genera nefrotoxicidad, genera nefritis tubulointersticial y daño crónico a los pacientes. Ahora, el consumo de herbolarias también es muy importante, ¿no? Porque lamentablemente, yo pienso que la medicina tradicional también tiene un punto importante, no solo que todavía falta estudiar mucho en ese sentido, pero el consumo de herbolarias en nuestra población es muy alta, ¿no? Tú le dices, tienes esto, y el paciente, ¿qué hace? Primero se va al curandero, se va al hierbero, le dices,
Me han dicho que tengo cálculos en el riñón, ya chancapiedra, todos los cálculos, ¿no? Y les dan unos menjurjes y una serie de herbolares que usan y que pueden condicionar nefritis purulenta. Yo cuando estuve rotando allá en México, yo ya hice nefropatología. Una docente muy buena para mí. La verdad que ha sido la mejor maestra que he tenido hasta ahorita en la residencia. ¿Y qué es lo que pasó? Analizamos los casos de tres pacientes en realidad, que eran de sexo femenino y de que habían venido por un cuadro de síndrome nefrótico puro. Lo biopsiaron y salió que tenía una glomerulopatía membranosa, con proteinurias casi entre 8 a 10 gramos en cada uno de ellos. Entonces los biopsiaron, aparentemente el nefrólogo viene, lo evalúa, no le encuentra causa aparente, lo biopsia y no le encuentra nada más, solamente sabe que es una membranosa. A la semana viene una chica joven también, de esas mismas características, con otro síndrome nefrótico. Entonces evalúa características similares, lo biopsia, membranosa. Y pasó otra semana igual, y vimos esas 3 biopsias, y eran membranosas, aparentemente de origen primario. Entonces, como le llamaba la atención, lo que hizo fue como que un estudio de casos, y evaluó más qué es lo que tal vez las 3 mujeres habían recibido. ¿Y qué había encontrado de factor común? Era de que ellas habían ido al tianguis es como la cachina, al tianguis, y se habían comprado un producto dérmico que era a base de concha de nácar. Entonces lo mandó a analizar a Estados Unidos y detectó que tenía altas concentraciones de mercurio. Entonces estos pacientes habían hecho una glomerulopatía por intoxicación por mercurio. Y son casos que están reportados incluso, ¿no? Entonces, las herbolarias, las contaminaciones como tal, nosotros tenemos una alta población de pacientes que están contaminados con mercurio, ¿no? Y que pueden hacer una glomerulopatía como tal y con posterior daño renal. Hay hierbas que son nefrotóxicas, generan nefritis purulenta-artificial. Es por eso que es importante que pregunten a sus pacientes cuando tienen, por ejemplo, proteinuria o un cierto daño, consumo de sustancias. Porque puede ser la causa. Entonces es importante eso, ¿ya? Ahora hay otros factores genéticos que también contribuyen al riesgo y ya se ha estudiado que la presencia de un gen, en este caso el gen APOL1, que está más que todo en la población africana, es un gen que está bastante relacionado a la generación de enfermedad renal crónica, ¿no? Y más que todo ahí me faltó mencionar que la raza negra también es uno de los factores que está bien asociado a generar RC. Y la raza negra tiene más este gen, APOL1. Incluso te hace glomerulopatías y toda una serie de problemas. Acá no tenemos estudios de factores genéticos. Entonces, esto es más o menos las regiones donde más o menos se ha visto las 10 causas de años perdidos, pero solamente es para el año 2013. Y vemos que la zona de Centroamérica es una zona bien afectada por enfermedad renal crónica. Y es porque tienen datos. Nosotros en Perú, nuestra población o nuestros datos sobre enfermedad renal crónica, al igual que la lesión renal aguda, son pobres. Entonces no tenemos mucha información concerniente. Hasta donde tengo conocimiento, acá en Huancayo sí se hizo un estudio, lo hizo el doctor Arellán et al. Arellán y compañía, y encontró pues de que sí, pues somos una población prevalente, pero él encontró que la hipertensión era la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, pero en ese sentido solamente se tomaron pacientes que estaban ya en diálisis. Si tomamos los pacientes que no están en diálisis, probablemente sí sea la tendencia similar, porque ahorita están un montón de diabéticos, he visto más diabetes que hipertensión. Entonces tal vez hay un sesgo en ese estudio, ¿no? Que se podría mejorar, se podría ver las cosas, es un intento y se puede seguir haciendo, ¿no? Ahora, lo otro es de que, por ejemplo, en México hay un área que se llama Aguascalientes, y casi la población tiene bastante prevalencia de enfermedad renal crónica. Y lo que se ha encontrado es que también hay una alteración en un gen de la población, porque ahí esa zona de Aguascalientes está más pegada al norte, y la pegada al norte está bastante asociada a matrimonios, por ejemplo, entre familiares, ¿no? Sí, se casan entre primos, son
no desgraciados. Entonces, por eso es de que tiene mayor riesgo y hay alteraciones en un gen que todavía está en estudio, donde tiene mayor incidencia de RC. Todavía está en estudios, les hacen tamizaje incluso a los niñitos ya de proteinuria para ver si tienen ya RC como tal. Ahora, en nuestra población, de lo poco que se ha estudiado, Huancayo no es una población donde tenga mayor tasa de enfermedad crónica. La zona del norte es la que tiene mayor prevalencia de enfermedad renal crónica. ¿Y eso por qué? Porque su agua proviene de la desalinización y algunos que otros pozos de ahí de agua dulce. Y se ha visto que la concentración de sal en esta agua es bien alta. Aparte que comen chile y todo eso. Entonces hay mayor riesgo de RC y la población que tenemos ahorita en provincias en general, porque la población más alta está en Lima obviamente, pero la población más alta de RC está en la zona del norte, zona de Piura y toda esa zona de ahí. Y es por el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Y es algo que no se estudia, se ve por ahí. Entonces la población es la enfermedad de renal crónica es una enfermedad de países pobres, ¿no? Ahora, esto más o menos fue en el año 2018, en la cual justo el Día Mundial del Riñón, justo casi por esas fechas coincidió con el Día Internacional de la Mujer. Y se hizo un estudio para ver si la mujer por su mismo género tiene factor de riesgos para enfermedad renal crónica, y se encontró que, en primer lugar, la mujer no tiene muchos accesos a los sistemas de salud, ¿no? Porque somos una población en general machista, ¿no? Entonces la mujer accedía menos a una evaluación en nefrología. De los enfermos renales crónicos, las mujeres tenían mayor riesgo de enfermedad renal crónica, porque uno tenía mayor incidencia de enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide y como tal, entonces hacía más daño renal. Aparte de eso, el embarazo. El embarazo es la prueba fisiológica más importante para la mujer. Y si tienes una paciente monorrea, con enfermedad renal crónica, tienes lupus o lo que sea, es una paciente que está en alto riesgo de disminuir la función renal. Pues que la prueba fisiológica para la mujer es el embarazo. ¿Ya? Aparte de eso, se vio de que de pacientes que entraban a diálisis, había menos mujeres que estaban en diálisis porque recibían menos atención, había menos porcentaje. E incluso aparte si tomamos la consideración el acceso vascular, las mujeres tenían menos prevalencia de fístulas en comparación de catéteres, en comparación, perdón, con los varones. Entonces estaban más riesgo de infecciones de bacterianas y mayor mortalidad. Y algo que resalta de las mujeres es que las mujeres son las más altruistas, pues, ¿no? Si ustedes ven las donaciones de trasplante renal, casi el 80% son mujeres. Debe ser por la relación madre-hijo o la relación de mujer, ¿no? Como tal. Entonces la mujer, al quedarse con un solo riñón, también les pone más a enfermedad renal crónica. Acá el año pasado, de todas nuestras donaciones, solamente había un varón y todas mujeres. Y sí hay ese temor, ¿no? Yo he dicho que los varones somos cobardes, ¿no? Pero las mujeres, por eso, por todas estas estadísticas, se trató de fomentar ese año 2018 la relación entre la mujer y la enfermedad. Y hay datos muy importantes, muy interesantes. En Perú, pues como les dije, estamos bastante bajos. Para este año 2021, ¿qué pasó? Aparentemente éramos 33 millones, ¿no? Y según nuestras estadísticas esperadas o estimadas, los pacientes con estadio 5 que ya requerían diálisis eran aproximadamente 23.418. Eso es una población esperada de acuerdo a la prevalencia mundial. O sea, esto es lo que deberíamos tener de acuerdo a las estadísticas mundiales. Pero las que se observó en los datos epidemiológicos del MINSA es de que solamente se tenía tamizado algo de 19.000. O sea, ¿cuál era la diferencia? Algo de 4.000. 4.000 pacientes que están pululando por ahí y que no saben que tienen enfermedad renal crónica en estadio 5, nada más, ¿no? En estadio 5. Entonces, acá en Huancayo, ¿cuántos serán? No sé. Entonces, hay una alta tasa de pacientes que no reciben atención oncológica, ¿no? Y esto es para el año 2021. Ahorita no sabemos cómo estaremos como tal.
Dentro de las causas de la enfermedad renal crónica en el Perú, pues ha variado y tal vez ha sido por también el cambio mundial que ha habido sobre las enfermedades prevalentes. Por ejemplo, para el año 92, la mayor causa de enfermedad renal crónica no tenía definido, ¿no? Posteriormente, la nefropatía diabética, lo que está en cuarto puesto, empezó a subir, ¿no? Y en los siguientes años ha empezado ya a incrementarse. Esta es una data del año 2015 y menciona que la nefropatía diabética ahorita abarca casi el 44% de las causas de enfermedad renal crónica en el Perú. Pero eso es para el 2015. No sabemos ahorita los datos del 2023, pero no creo que hayan cambiado mucho como tal. Estos de acá, las atenciones para el año 2002 al 2011, y como vemos en Junín, casi un porcentaje, el 30% de atenciones de nefrología ha sido por enfermedad renal crónica, la segunda han sido por enfermedades glomerulares, después solopatía obstructivas y nefritis subintersticial crónica como tal, ¿no? Entonces las causas principales ahí la tienen de atención para nosotros, los nefrólogos para estos años. Y este es un mapa de vulnerabilidad. Hay zonas de departamentos que están más vulnerables que otros y esto debe ser por la cantidad de especialistas, la cantidad de población, la cantidad de recursos, la cantidad de hospitales. Y dentro de todo, Junín es una zona muy vulnerable para la enfermedad renal crónica. Y esto es porque hace 5 años, si uno buscaba atención, encontraba solamente 1 o 2 nefrólogos a nivel regional. No había más. Ahora hemos incrementado en algo, pero igual todavía seguimos siendo una población vulnerable. Y lamentablemente es de que la formación en nefrología está mal direccionada, ¿no? Porque pensamos de que el nefrólogo solamente hace hemodiálisis y nada más, pero no es así. El nefrólogo te hace un montón de cosas y hay un montón de áreas donde pueden explotar. El nefrólogo, dentro de su formación, es un internista más, porque casi todas las enfermedades sistémicas tienen afectación renal. Entonces tú puedes aportar. La chamba del nefrólogo no es dializarlo, la chamba del nefrólogo no es colocar un catéter y meterlo diálisis. La chamba del nefrólogo es evitar que tu paciente llegue a una insuficiencia renal. Ese es el trabajo del nefrólogo. Pero la mentalidad es totalmente diferente, ¿no? Y eso es porque nos han formado nosotros desde la universidad, así, ¿no? Yo al inicio yo no pensaba así de nefrología. Cuando ingresé, recién te das cuenta de que la variedad de actividades que tú puedes hacer como nefrólogo es amplia. Trasplante, glomerulopatías, nefrointervencionismo, enfermedad renal crónica, hemodiálisis, diálisis peritoneal, preventivo de RC, o sea, hay un montón de cosas. Y cada uno incluso se está haciendo en subespecialidades. Hay subespecialidades, por ejemplo, en trasplante. Hay subespecialidad en glomerulopatías y muchas cosas más, ¿no? Para el año 2021, este es el mapa de vulnerabilidad y de nuestras 24 regiones a nivel de Perú, pues había algunas regiones donde ni siquiera se ofrece algún tipo de terapia, ¿no? Porque no hay nefrólogos, no hay personal y X cosas, ¿no? Huancayo se estaba considerada como tal. Y es una población pues donde podemos dar terapia de hemodiálisis. En el caso de diálisis peritoneal, que como les expliqué, es como que una mejor terapia para un paciente con enfermedad renal crónica, la mayoría no hace diálisis peritoneal. Huancayo tiene la suerte de hacer diálisis peritoneal. Y en el caso de trasplante, no hay trasplante, ahorita lo vamos a ver. Pero en el caso de hemodiálisis de emergencia, incluso algunas zonas no te pueden ofrecer un servicio de hemodiálisis de emergencia. Y Huancayo pues tiene casi todas, o Junín en realidad, tiene casi todas las opciones como tal. En el caso de trasplante renal, vemos de que a nivel de los hospitales de salud, Junín es uno de los hospitales que tiene un centro trasplantador. En Lima solamente el hospital Rebagliati, el La Lenara, el Sabogal trasplante. Al igual que algunas zonas del norte, Arequipa y Cusco, que están trasplantando también, ¿no? En hospitales de salud, pero en el Ministerio de Salud no hay. En el Ministerio de Salud, el único hospital en pediátricos que trasplanta es el Instituto del Niño. El Cayetano, que estuvo inactivo, que bueno, ya ha vuelto a reactivar sus procesos, es el otro MINSA que está autorizado para poder hacer trasplantes. Pero compara un hospital para toda tu población MINSA, es un montón. En los hospitales de salud, si bien es cierto, trasplantan, su población comparada
de atención comparada a nivel nacional abarcará solamente el 30%. Y el 70% de población que no tiene acceso a un trasplante está quemada, ¿no? Solamente hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y eso que el trasplante es las terapias más baratas comparado con las terapias de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Mantener a un paciente en trasplante nos sale mucho más barato que someterlo a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero lamentablemente no tenemos en todos los hospitales. Este año el otro hospital que acreditado es el Hospital 2 de Mayo, pero todavía está pendiente su activación. Entonces, esperemos a la larga que un hospital o hospitales MINSA, tanto de Lima o de provincia, se puedan activar y ofertar trasplantes. Volver rentable en todo sentido, ¿no? Esto de acá es más o menos la prevalencia de los pacientes que están en algún tipo de terapia de reemplazo renal, ¿no? Y como ven, los números o el número de pacientes sigue incrementando, ¿no? De lo que eran de 12.000, para el año 2021 algo de 19.000 pacientes, ¿no? Las diálisis peritoneal se han más o menos mantenido por ahí, pero los pacientes de hemodiálisis han ido incrementando poco a poco con el tiempo, ¿no? Los pacientes en hemodiálisis se incrementan más porque dentro de nuestra formación nos enseñan tal vez colocar catéter y meterlo a hemodiálisis, catéter y hemodiálisis, pero tenemos poca formación en el caso de diálisis peritoneal. El acceso a diálisis peritoneal es muy pobre. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Porque si es la mejor terapia, ¿por qué no lo ofrecemos? Ofrecemos hemodiálisis cuando no debería ser así. Y en el tema de trasplantes, ha habido una disminución, ¿no? De lo que estábamos yendo bien, hemos caído bastante. Y es porque nuestro sistema de donación es muy pobre, ¿no? Es una lástima que te tengan que obligar por el Estado a que si pones sí en tu DNI, recién se puedan aceptar la donación. Es algo voluntario, ¿no? Y todos deberíamos estar aptos para poder donar, ¿no? ¿Cuántos tienen sí en su DNI? Nadie. ¿Y cuántos les han preguntado si quieren dar DNI? Nadie. Cuando yo saqué mi DNI, a mí nunca me preguntaron. Yo le dije, oye, que lo quiero donar. Sí. Y son cosas que van incluso desde el Estado, ¿no? O sea, del Estado hay poca o se incentiva poco la donación. Pero si ustedes tienen un familiar que tal vez está en una situación que obviamente no es agradable, ¿no? Tener un familiar que ha tenido un fallecimiento por muerte cerebral, traten de convencer a su familiar que la donación es el acto más importante que pueden hacer para varias personas. La última donación que tuvimos, que fue el donante cadavérico de este mes, fue gracias a que una de sus familiares era personal de servicio y era una obstetra. Y ella incentivó, educó, porque toda la familia se negó. Hermanos se negaron, dijeron, mi esposa también, no quiero donar. Y a la que entró ahí fue un personal de salud que muy bien guiada, muy bien capacitada, hablaron con procura y al final aceptaron pues, la donación. Pero también tenemos la otra cara, ¿no? Tenemos también pacientes que tienen criterios que pueden donar y que incluso son familiares del personal de salud, donde el personal de salud dice no, en vez de decir sí. Y ha pasado. Entonces la cultura de donación está muy pobre. Nosotros somos el penúltimo país en tema de procuración de órganos, seguido obviamente de Bolivia y Venezuela incluso con todas sus falencias y sus dificultades. Entonces siempre incentivan el trasplante porque es la mejor opción para un paciente con enfermedad renal crónica. Y esa es la brecha que ha pasado, ¿no? La prevalencia de la enfermedad renal crónica se sigue incrementando y nuestra brecha de nefrólogos está bajando, o sea, necesitamos más nefrólogos. Ahorita es la especialidad más rentable, como estamos haciendo. Yo tengo la oportunidad de trabajar en los hospitales, cosa que a veces no se puede, ¿no? A veces saca un cirujano a las justas hace particulares nada más, claro que es rentable particular, ¿no? Pero ya están muy copados. Busca un cardiólogo. El cardiólogo no le basta solamente con ser cardiólogo, tiene que ser ya subespecialista. Cardiólogo intervencionista, cardiólogo coronario, o coronaria, cardiólogo, o sea, en cardiólogo de insuficiencia cardíaca, y también es su especialidad, ¿no? Pero ya no le basta, por ejemplo, un cardiólogo solamente ser cardiólogo, tiene que ser algo más.
Entonces, está aumentando la brecha. La nefrología como tal ahorita es un boom, va a aumentar, va a seguir aumentando y vamos a aumentar. Así que si se animan, ya ahí estamos para estar con relatos, ¿no? Y esto es lo que realmente ve el sistema, ¿no? Generalmente nosotros hablamos de pacientes de diálisis, que son algo de 19.000 pacientes, pero solamente es la punta de todo lo que está detrás. Estos son solamente enfermos renales en estadio 5, que están en diálisis. Y como les dije, solamente hay algo de 4.000 pacientes que están dando vueltas en estadio 5. Y los estadios 2, 3, 4, no sabemos, porque no tenemos incluso un sistema informático de poder ver dónde están esos pacientes y qué se está haciendo con ellos. Es por eso que los pacientes vienen ya de frente al hospital para diálisis y mal, porque no tenemos un sistema preventivo, no tenemos un sistema de seguimiento. Entonces hay una brecha bien alta de pacientes que no están siendo seguidos y que no estamos brindando una atención como tal. Así que eso es más o menos para hablar de las deficiencias que tenemos como país, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica? Tratados con diálisis o trasplantes renales. Tumores, hemorragias gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, hipercalemia o cirrosis. Cardiovasculares, muy bien. Las enfermedades cardiovasculares son una de las causas o una de las enfermedades más prevalentes en la enfermedad renal crónica. Tú vas a ver casi el 80% de los pacientes que están en diálisis que tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca. Se congestionan a cada rato y es por un mal manejo también del paciente. Son pacientes que se infartan, son pacientes que te hacen incluso paros o muertes cardíacas en la misma sesión de diálisis. Y es porque su misma condición de enfermedad renal crónica asociada a las enfermedades de fondo que tiene aumentan bastante la mortalidad en este tipo de pacientes. Que un paciente tenga la etiqueta de enfermedad renal crónica te aumenta siquiera un 20% más probabilidad de morir por algún infarto, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, ACV o lo que sea. Entonces la clave pues es enfermedades cardiovasculares. Y esto se ve acá. Esto nada más que es una relación entre el hazard ratio de enfermedades cardiovasculares y mortalidad con la tasa de filtrado ventricular, ¿no? Y si vemos acá, cuando mi tasa de filtrado está casi normal, 120, 105, 90, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es la misma que la población. Pero ¿qué pasa si mi tasa empieza a disminuir? Ya no está en el estadio 1, sino va a estadio 2, estadio 3. Mi mortalidad empieza a incrementarse. Mis pacientes que tienen tasa menos de 15 tienen casi 3 veces más riesgo de morir por algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces es bien alta el porcentaje que tenemos de enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Igual acá, seas varón, mujer, seas blanco o negro, la mortalidad cardiovascular empieza a incrementarse con el tiempo. Y más aún cuando empieza a aumentar la edad, aumenta más el riesgo de enfermedades cardiovasculares como tal. Esto es una tabla en que correlaciona la mortalidad y la edad, ¿no? Y vemos que si no tiene enfermedad renal crónica, pues sí, un curso casi progresivo similar que se ve en la población. Pero si un paciente ya está en diálisis, mira la mortalidad. De lo que estaba en 0.01 aumenta casi al 10% más la mortalidad. Y no hay diferencia entre si eres varón, si eres mujer, si eres blanco, si eres negro, si eres marrón. O sea, es igual. Es igual. ¿Okay? Y esto también es lo mismo. Acá solamente para recordarles que dentro de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el no tener enfermedad renal crónica, casi entre un TIA o un accidente cerebrovascular tienen casi similar proporción, al igual que la falla cardíaca crónica, ¿no? Pero cuando yo tengo un paciente que ya está o ya tiene enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca aumenta exponencialmente, casi se duplica. Y es por eso que los pacientes, como les vuelvo a repetir, que están con enfermedad renal crónica, tienen mayor tasa de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal crónica? Esta es la guía que salió el año pasado sobre la guía de evaluación sobre enfermedad renal crónica y establece que todo paciente que tiene insuficiencia renal debería tener dos tipos
principales de evaluación. Así como en la presión renal aguda, ustedes evalúan la creatinina y el flujo urinario. Acá en la enfermedad renal crónica tienen que evaluar dos cosas: la creatinina para valorar la tasa de filtrado glomerular, y el otro, la presencia de albuminuria o proteinuria. Y esto va a permitir de que tú puedas establecerlo en grados, tanto por la tasa de filtrado y grados dependiendo de la proteinuria que tiene el paciente. Esto establece un cuadro de riesgo para nosotros, y dependiendo en qué estadio se encuentre, pues va a aplicarse diferentes tal vez medidas para poder determinar cuál es la causa y darle el mejor tratamiento, darle consejería o ver qué podemos hacer con este paciente, ¿no? Como ya sabemos, esta tasa de filtrado glomerular es una tasa de filtrado glomerular estimada, ¿ok? Normalmente se toma en consideración mayor de 90, entre 60 a 90, entre 30 a 60, este es el G3 y lo dividen en G3A y B. El G4 es entre 15 y 30 y el G5 menos de 15. Y en el caso de proteinuria tenemos que ver una tasa, en este caso es la tasa albúmina creatinina. Y esta tasa albúmina creatinina mide, si es normal, menos de 30 miligramos por gramo, si es moderadamente incrementada, entre 30 a 300, y si es incrementada severamente, más de 300 miligramos por gramo. Entonces, es diferente que yo tenga un paciente que tenga, por ejemplo, una tasa de filtrado glomerular más de 90 sin proteinuria, comparado con un paciente que tenga una tasa más de 90 pero con una proteinuria que es significativa. El hecho que mi paciente tenga proteinuria aumenta el riesgo, porque la proteinuria genera enfermedad renal crónica. Es por eso que es importante establecer si mi paciente tiene proteinuria o no. Independientemente de todos los factores, la proteinuria es un marcador muy importante para progresión de enfermedad renal crónica. Es por eso que nosotros siempre valoramos cómo está yendo la proteinuria de este paciente, porque si no se controla, este paciente va a quemar riñón. Va a quemar riñón rápidamente. Entonces, la enfermedad renal crónica es definida como la presencia de alguna anormalidad en la estructura o función que persiste, ojo, por más de 3 meses, ¿ok? Ahora, esto es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una enfermedad poliquística y que lo detectas justo en tu primera consulta. No vas a esperar 3 meses a que ese riñón poliquístico con fe desaparezca para que recién saques, ¿no? Lo saques del RC, ¿no? O sea, ya tiene un riñón poliquístico, no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, en esos casos, tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Si tengo un paciente que es monorreno y que lo detectas en la misma consulta, en la primera consulta, ya es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, no vas a esperar todavía 3 meses para decir, sí, mi paciente recién tiene enfermedad renal crónica. Entonces, esta definición es algo variable, siempre dependiendo del contexto, ¿ok? Entonces, la tasa de filtrado glomerular debe ser menor a 60, debe haber albuminuria más de 30 miligramos en 24 horas, o una tasa albúmina creatinina más de 30 miligramos por gramo. Debe haber anormalidades en el sedimento. El paciente puede tener hematuria persistente de causa no identificada, tal vez tiene una biopsia y el paciente pues está en riesgo, o una imagen sugerente de daño renal. Hay alteraciones tal vez renales tubulares, o si tiene una historia de trasplante renal, y esto es importante, ¿no? O sea, el paciente trasplantado nunca va a dejar de ser enfermo renal crónico. Así que no le digan a sus pacientes que si se trasplanta se va a salvar, porque no es así. Es una terapia más. Y como tal, tiene que cumplir todo lo que se les siga diciendo, ¿no? Su inmunosupresión, su control, su seguimiento. ¿Qué pasa en los trasplantados? Reciben el riñón, pucha, o sea, una pérdida de esas, ¿no? Y al día siguiente vienen deshidratados, con creatinina de nuevo que está subiendo, mal, ya me curé, dicen, pero no es así. Un paciente renal crónico o trasplantado siempre va a ser un renal crónico, ¿ya? Entonces, esta es la definición que le hemos visto ya en lesión renal aguda. Hay lesión renal aguda que se produce dentro de las 48 y que llega hasta los 7 días, ¿no? Y que tiene sus criterios diagnósticos como tal. Hay la enfermedad renal crónica, perdón, la enfermedad renal aguda que se da dentro de los 7 días hasta antes de los 3 meses.
y la enfermedad renal crónica que se da más de los 3 meses como tal. Ahora, la guía establece de que todo paciente que tiene enfermedad renal crónica tienes que colocar particularidades. Una de ellas son la causa, la etiología de la enfermedad renal crónica. Porque es diferente tener un paciente que tiene poliquistosis a otro comparado que tiene una nefropatía diabética. El pronóstico es totalmente diferente. Las poliquistosis viven mucho más, en cambio el diabético ya tiene complicaciones microvasculares en general, ¿no? Entonces viven menos. Un paciente que tiene una glomerulopatía, por ejemplo una vasculitis, es totalmente diferente al que tiene una causada por una uropatía obstructiva, ¿no? Entonces siempre traten de buscar la causa de su enfermedad renal crónica. No se queden solamente con las no afiliadas. Nosotros cuando hemos hecho evaluación de los pacientes, hemos incluso tenido que llegar a la biopsia de un riñón pequeño, casi entre 8 centímetros, para ver la causa, y hemos encontrado muchas sorpresas. Hemos encontrado, por ejemplo, IgAs, hemos encontrado vasculitis, que aparentemente no tenían causa, pero al final supimos la causa final, ¿no? Y eso es importante porque te sirve para tu pronóstico, te sirve para el trasplante, te sirve para tu evaluación. El riñón y la biopsia te ofrecen mucha información de las causas de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, una vez que ya sabes la causa, lo otro es identificar en qué grado estás, ¿no? Si es G1, G2, G3, G4, G5, asociado a la 1, 2 o 3. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Entonces, la evaluación típicamente hay que identificarlo a través de exámenes séricos, exámenes de orina. En el caso de pacientes que son asintomáticos, por ejemplo, podemos detectar proteinuria. No hemos hecho todavía con mi grupo el estudio de proteinuria, pero por ejemplo, si hemos hecho una ecografía y hemos encontrado a alguien que tiene una corteza delgada, ¿no? Y no sabemos por qué. Pero hay pruebas de tamizaje y está asintomático. Entonces, hay pacientes que son asintomáticos, se debería todo paciente llevar a cabo, como les dije, siquiera un examen de orina o una creatinina una vez al año para ver la función renal y para ver cómo está. Cuando ya empieza a presentar síntomas es porque ya hay algo en el riñón, ¿no? Y los síntomas típicos es que presente hematuria, orina espumosa, hay nicturia, dolor lumbar, o hay disminución del flujo urinario. Por eso es que son las preguntas básicas que uno tiene que hacer a un paciente que tiene enfermedad renal crónica. En casos de que donde ya la enfermedad renal crónica es muy avanzada, ya empieza a haber acumulación de toxinas urémicas que lo hemos visto en la lesión renal aguda, y eso conlleva muchas anormalidades en diferentes sistemas. Y el paciente ya empieza a tener fatiga, náuseas y vómitos, hay pobre apetito, pierde peso, hay picazón, hay sabor metálico en la comida, hay cambios en el estado mental, empieza a hincharse o a empezar a faltar el aire, ¿no? Y hay que evaluar siempre los síntomas sistémicos. Si bien es cierto, ya viene tu paciente con insuficiencia renal crónica, donde tú no vas a poder ni biopsiar y no sabes la causa, evalúa otras cosas, ¿no? Trata de buscar siempre la causa. Si es paciente mujer joven, descarta las enfermedades autoinmunes, ¿no? Si es paciente adulto mayor, descarta las neuropatías obstructivas, ¿no? Si es un niño pequeño, descarta tal vez reflujo vesicoureteral, muchas causas, ¿no? La idea es que no se queden con la espina de que no sé la causa de la enfermedad renal crónica, ¿ya? Y hay que ver siempre los factores de riesgo. Y en factores de riesgo hay varios en general. En factores de riesgo hay que evaluar muchas cosas. Cuando abordamos un paciente que tiene enfermedad renal crónica, lo básico pues es el examen físico. La característica puntual es de que mi paciente pues tiene facies terrosa, ¿no? Tú lo ves en la emergencia, le ves la cara y tú dices, ¿este renal sí o sí? Y verdad le evalúas y si tiene una creatinina alta, ya requeriría, ¿no? Entonces la facie terrosa del paciente es característica en enfermedad renal crónica. Hay que valorar siempre si es que el paciente está tomando algunos medicamentos nefrotóxicos, hay que evaluar la historia clínica, la historia médica, evaluar signos y síntomas, evaluar el ambiente social, los signos de molestias urinarias, o tal vez si tiene en la familia anormalidades genéticas que están asociadas a enfermedad renal crónica, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen poliquistosis renal, toda su línea celular tiene enfermedad renal crónica. Pacientes y recién se enteran, ¿no?
te dice, doctor, no, tiene poliquistosis, le preguntas, ¿no? Y tu papá, tu mamá, doctor, la verdad que no sé, falleció, pero sí dializado. Ya, porque tienen la causa incluso hasta de por qué su papá falleció, ¿no? Era paciente también con poliquistosis probablemente, ¿no? Entonces siempre evalúen los antecedentes también. Y básico para evaluar siempre a un paciente con enfermedad renal crónica es el examen de orina. Y lamentablemente es algo que no se pide, ¿no? Hablan de insuficiencia renal, interconsulta y no le piden nada más. Pero básico para nosotros es el examen de orina porque te ofrece bastante información. Lo otro es la ecografía, también es básico para nosotros que tengan una ecografía. La presencia de proteinuria también. Y ya a largo plazo, si es que se requiriera, una biopsia renal. Entonces, dentro de las causas, son causas tanto renales y dependiendo de la afectación, pueden ser por glomerulopatías, por enfermedades turbointersticiales, por enfermedades vasculares o enfermedades congénitas o quísticas en el paciente, ¿no? Hay enfermedades sistémicas, metabólicas como la diabetes mellitus, la hipertensión, autoinmunes, todas las autoinmunes te pueden dar una enfermedad renal crónica, las LES, artritis reumatoide, Sjögren te puede afectar el riñón, todo en realidad. Las neoplasias, porque hay síndromes paraneoplásicos que pueden afectar el riñón, ya sea incluso hasta glomerulopatías, las infecciones crónicas o las alteraciones genéticas como tal en algún defecto o en alguna tuburopatía o entre otros, ¿no? Entonces, como ven ahí, la clasificación, enfermedades glomerulares, que pueden ser por enfermedades sistémicas o enfermedades propias del riñón, enfermedades tubulointersticiales como infecciones, enfermedades autoinmunes, medicamentos, toxinas, sarcoidosis, neoplasias, entre otros, o asociadas solamente al riñón como infecciones urinarias, obstrucciones, cálculos, enfermedades vasculares como las vasculitis sistémicas, las MATS, las microangiopatías trombóticas, la esclerosis, la esclerodermia también, por ejemplo, es una afectación renal y tenemos un caso en el Carrión el año pasado de que no se sabía cuál era la causa, lo biopsiamos y en la biopsia salió que tenía esclerodermia. Entonces, a la final, en la paciente pues quedó con daño renal crónico, pero todavía no en diálisis, ya era por una esclerodermia. Y es rarísimo ver por biopsia una esclerodermia. En enfermedades congénitas, en la enfermedad poliquística, la enfermedad de Alport, la enfermedad de Fabry, en Carrión también tenemos un paciente que estuvo con la enfermedad de Fabry, pero que falleció el año pasado, pero toda su familia o su línea celular tiene Fabry, su hermano también tiene Fabry, sus hijitos también tienen Fabry. Y en algún momento van a ser enfermedades esos pacientes, ¿no? Hay podocitopatías, enfermedades poliquísticas, son múltiples las enfermedades renales que se pueden presentar y hay que tratar de clasificarlas, ¿okay? Entonces, el estadiaje ya lo hemos visto, hay que calcular la tasa filtrado glomerular. Y en el caso de la proteinuria, lo que recomiendan es de que se debería hacer una relación entre albúmina y creatinina. Una relación albúmina-creatinina. Y esto se realiza por un examen simple de orina. O sea, tú le pides ese examen y lo que hacen es acumular nada más en una alícuota. Alícuota es una orina simple. Y se saca una relación. Menos de 30, 300, más de 300. Y esto es muy práctico porque supongamos, tengo un paciente adulto mayor que no te avisa para ir al baño. Y le quieres realizar recolección de proteinuria, es muy complicado, ¿no? Tienes un paciente, supongamos, que quiere trabajar, que trabaja, no va a ir al trabajo con su botellón de orina, no puede recolectar, ¿no? Entonces, esta relación albúmina-creatinina es práctica y es lo que se debería de usar, ¿no? Pero en situaciones donde tal vez no presentas o no tienes esto, deberíamos de hacer una recolección en 24 horas. ¿No? Y si tienes relación en 24 horas, la relación es casi lo mismo. Menos de 30 miligramos por 24 horas a 1. Entre 30 a 300 a 2. Más de 300 a 3. ¿Ok? En el caso de albúminuria. Y esto es importante porque la tasa filtrado glomerular es algo que hasta ahorita nosotros seguimos buscando. Van a encontrar revisiones en donde
siguen sacando fórmulas y fórmulas para tratar de determinar la tasa de filtrado glomerular más exacta en el paciente. Y es porque lamentablemente hay sustancias como la inulina y el iotalamato que son sustancias que se administran al paciente y que te permite determinar de manera mucho más exacta la tasa de filtrado glomerular, pero estas sustancias son muy caras y no aplicables clínicamente, ¿no? Entonces por eso es de que utilizamos la creatinina, ¿no? Pero si ustedes ven, la creatinina sérica es la menos exacta, y más aún la fórmula de la depuración de la creatinina en 24 horas es la menos exacta, y hasta ahorita la siguen usando, ¿no? No sé por qué siguen pidiendo depuración de creatinina en 24 horas cuando es mucho menos exacta que la misma creatinina sérica. Y las fórmulas que usamos, como la de Korkov, la de NDRD, la de CKDP, son fórmulas que tal vez están un poquito más pegadas al valor real comparadas con las medidas, ¿no? Y eso lo vamos a ver